Hola, buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bien, gracias por haber aceptado mi invitación para este en vivo del día de hoy. Nos saluda Teresa. Hola, buenas noches, mi querida María y público e invitado. Y también dice por aquí Puritano Laura. Hola, hola. Bueno, nuestro tema de hoy es sobre Venezuela y la gran interrogante hasta el final. ¿Cuáles son los escenarios y las perspectivas futuras que podemos pensar que son posibles, viables, para que Venezuela logre de nuevo su vuelta a la democracia? Juan Pablo, sin más, te dejo en el derecho de palabra. Gracias por haber aceptado mi invitación y espero que, como siempre, nos des una cátedra de de política, de ciencias políticas sobre nuestro país, porque Juan Pablo es licenciado en ciencias políticas, o como se dice en Chile, cientista político, es venezolano, zuliano, igual que esta servidora venezolana y zuliana, para quien no me conoce, María Andrade Rodríguez. Así que Juan Pablo, te escuchamos. Eh, el cambio político obviamente lo quiere la gente. Eso Uh -huh, no puede estar más probado. uh -huh, Nosotros, como una lección muy importante, y esto tiene que estar muy arraigada, uh -huh, la creencia de que las cosas caen por sí solas. uh Y en política -huh, se da por sí solo. uh -huh, No, no hay un cúmulo de circunstancias negativas que lleguen a que una cosa implosione y caiga. Es uh decir, -huh, la famosa frase de va a caer por su propio peso, eso no existe. Hay que provocar el cambio político. Eso por una parte. Dejo ahí una pregunta para avanzar con. Se dijo durante mucho tiempo que las crisis económicas uh -huh, y las crisis institucionales iban a acabar con la vida. Fue el fenómeno y no lo acabaron, lo fortalecieron. El mismo Chávez decía que él gobernaba sobre una permanente y sobre esa crisis la revolución se reafirmaba. Y eso tiene toda lógica. Y ahí es donde vemos que Chávez tenía un background politológico que se desnostaba, que se despreciaba, pero que había que ver con lupa porque él te estaba diciendo hasta encadenar lo que él iba a y en qué consistía la revolución. uh -huh. Entonces, una revolución, ¿qué es? Un proceso de revolución no es un proceso de un proceso de revolución, no es un proceso, una revolución no es un proceso de paz. Una revolución es un proceso continuo de revuelta, de constante transformación y además la revolución en el socialismo es inacabada, nunca acaba. La revolución siempre está perfeccionada a sí misma. La revolución es el fin. La revolución no es un medio para que no haya, para que haya educación. No, la revolución medio, la revolución es el fin del socialista. Esto tiene una gran dimensión. Entonces, Venezuela, digámoslo así, durante mucho tiempo no fue gobernada bajo parámetros clásicos de lo que implica el gobierno, sino que Uh -huh. hubo un proceso revolucionario en gestación que más o menos se gestionaba y se administraba hasta que llegó a. Entonces, eh, eso nos hace desmantelar otro mito que hay que desmantelar aquí. El descontento popular eh, y el descontento por motivos económicos no cambia regímenes políticos. Uh -huh. Le hace mucho daño a una democracia, porque la democracia es un régimen de opinión pública y gobierno que no tiene la opinión pública con él es un gobierno débil. Pero los Uh-huh. regímenes donde la opinión pública se pueden imponer con un apoyo de la población, del 20, el que sea, pero con una se pueden imponer porque su sustento es la fuerza. Y Uh-huh. puede tener el despliegue de la
fuerza tiene que tener personal y tiene que tener tecnología. Y Ujú. cosa. Entonces, ¿cómo gobierna? ¿Cómo se gobierna eh, unos, por unos gobiernos que quieren Ujú. 20 venezolanos o algo así? Que hay y de la fuerza y de la tecnología que hay para ejercer. O sea, se gobierna a un, de la amenaza, de la bala, de la violencia. Entonces, el cambio político viene no viene por revueltas populares, no viene porque la gente lo quiera, no. El cambio político se produce y se gestiona desde las élites, desde las instituciones, desde todo lo que tiene el país. Que ahí van, desde los empresarios hasta la iglesia. Eso es lo que hace un régimen político que cambia. Ok. Hay una traslación de poder entre él y la oligarquía, pero no es un proceso en el cual la gente va a protestar y de gobierno ya porque la gente protesta. Esto puede ser porque es un régimen pública y que no me quieran tiene una consecuencia, pero eso no puede ser ni en dictadura ni en que son distintas. Aquí hay otra distinción que hacer, María. ¿Por qué? De la dictadura venezolana, sí es dictadura, eso no es del todo, pero se están comparando el proceso venezolano como si fuese una dictadura de estas dictaduras de seguridad nacional que fueron muy apoyadas por la geopolítica de Estados Unidos en América Latina durante muchas décadas, desde los 40 hasta los 80, vemos este tipo de régimen. Dictaduras militares de seguridad nacional que eran más o menos permeables a la presión internacional y eran apoyo popular o no, más o menos permeables. ¿Por qué? Porque una dictadura clásica tiene un proyecto de país que no necesariamente es un proyecto de poder. Ujú. No es un proyecto de poder. Una dictadura ejerce autoritarismo político, Ujú. pero no es económico. Y no ejerce autoritarismo social. Es decir, una dictadura te controla no te controla la vida social, no te Ujú. controla, no te controla la expresión que no sea público. En cambio, una dictadura de izquierda, una dictadura totalitaria, Ujú. a todos los aspectos de la vida. Por eso se llama totalitarismo. Ujú. El, la dictadura. El totalitarismo no tiene un proyecto. María Corina, como todos sabemos, ha sido una luchadora, es una luchadora y además es una de ingeniero industrial, es una mujer que por su vinculación directa con Súmate podía, decirlo así, dominaba, digamos, todo lo que era eso que se concretó el día de las elecciones, que todo estuviese disponible para que, a pesar de las circunstancias que se presentasen, las actas estuvieran en el poder de los testigos, de tal manera que hubiese lo menos problemas allí. Porque si bien es cierto, se dice que la única elección que ganó Hugo Chávez fue la primera, que la ganó con menos votos de los que sacó Carlos Andrés en su última elección. Que no, por eso vamos a derrumbar mitos de que no, Chávez ganó con menos votos que los que ganó Carlos Andrés Pérez en su última elección. ¿Ok? Y con una alta abstención, de paso. Entonces, comienza después, se lanza María Corina como diputada y comienza su periplo por la política. Siempre en una posición divergente de la oposición clásica venezolana. Y de esos nuevos líderes políticos que sin doctrina, que sin creo que haber estudiado lo que es la historia de la política, que hicieron porque daban unos gritos en una plaza pública o porque fueron dirigentes estudiantiles, se creyeron que podían hacer carrera política.
desvirtuando lo que es uno de los magisterios más importantes, que es la política. ¿Ok? Sorpresa, que después de tanto trajinar, María Corina se le permite que vaya de candidata a las primarias de la MUD, ganan las primarias, todos deciden apoyo entre comillas, ¿ok? Y a mí, mi teoría es esta. Ellos dijeron, sí, vamos a dejar que gane, vamos a dejar que sea candidata. Total, no se va a poder inscribir. ¿Por qué? Porque está inhabilitada. Una inhabilitación que ya tú nos explicaste en el anterior en vivo que era inadecuada. Perfectamente. Por otra parte, busca una segunda persona, la señora Yori, y tampoco le permiten que se inscriba. Pero el régimen acepta a Edmundo. ¿Por qué acepta a Edmundo? Dicen que era el candidato, que Edmundo González fue el candidato del régimen, porque fue el único que aceptó. O sea, al final lo impuso el régimen, porque si los demás no los había aceptado, entonces ahí hay una interrogante. Pero bien, yo pienso particularmente que la oposición dijo, vamos a salir de esta mujer ya. Ella cree que vamos a tomar el poder por la vía electoral, cuestión que no ha sido posible, se va a quemar y nos deja el camino libre a nosotros, a Voluntad Popular, a Primera Justicia y a todos esos partidos como el de Andrés Velázquez, que ha ganado no sé cuántas elecciones en Bolívar y nunca ha cobrado ninguna, ¿ok? Y entonces resulta que María Corina, el mundo al día siguiente se asila en la Embajada de los Países Bajos, posteriormente nos desayunamos dándonos cuenta que se ha ido a España, bajo supuestamente un acuerdo con María Corina. Ahora bien, de Voluntad Popular han metido preso a cualquier cantidad de dirigentes políticos. Tengo entendido que del 9 para acá han metido más de 20 personas presas de Voluntad Popular. Bueno, porque Voluntad Popular... Perdón, de Voluntad Popular, no, de 20 Venezuela. Discúlpame, de 20 Venezuela. De 20 Venezuela. ¿Ok? Lo han hecho. Bueno, pero, a ver, el planteamiento que tú haces... no, pero espérate, que el planteamiento que yo hago, déjame terminarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué María Corina? Bueno, primero esa gran disyuntiva, la querían quemar, era una manera de desplazarla porque en algún momento iban a colocarse todas estas situaciones, todos estos obstáculos, y ella está solita. Porque, otra duda, ¿por qué convocan para el 9 y no para el 10? El 10 hubiese sido un buen día para mí. ¿Por qué? Porque al unísono que se juramentaba el dictador, la calle estaba encendida. Era una buena opción para mí, pero se generó una expectativa del 9, se generó la expectativa durante 4 o 5 días desde que salió el Mundo de España por su periplo por América Latina. En cada declaración, sí, yo voy a Venezuela, yo voy a Venezuela, yo voy a Venezuela. Yo creo que las estrategias no se comentan públicamente, las cosas, ok, de hecho, bueno, cuento corto, como dicen los chilenos, ok. Uno, la estrategia que busca la oposición farsaria, como dice Daniel Lara Farías, y estoy de acuerdo con él, es desplazar, quemar a María Corina Machado. Dos, María Corina Machado ya no es hora de que salga de Venezuela para que pueda hacer lobby en Estados Unidos, no irse a España, a Washington, asilarse en Washington, para poder allí tener la posibilidad con los aliados que los hay, encontrar una salida. Se está hablando, Marco Rubio ha dicho que estamos en una narcotiranía y que
es peligroso para la región que Maduro siga. Es decir, que pudiese haber, a pesar de los grandes problemas que se va a encontrar Donald Trump, la posibilidad no solo de más sanciones, sino también de otro tipo de estrategia. Álvaro Uribe Vélez ayer y Iván Duque hoy piden la intervención internacional a través de fuerzas de la ONU. ¿Ok? Por supuesto, eso tiene que ser aprobado por un Consejo de Seguridad donde hay 3 países, China, Rusia y Estados Unidos, de los cuales 2 son supuestamente aliados al régimen, supuestamente. Entonces, ante estas cosas que yo te digo, que tan equivocada estoy o que tan, o sea, porque de verdad que yo no soy, a mí me encanta la política, pero yo no he estudiado ciencias políticas. Entonces, ¿qué te parece a ti? Bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a lo de las candidaturas, son varias preguntas que hay acá, pero hay que ver también el tema de la posibilidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por mucho que uno quiera, María Corina también tenemos que reconocer que está limitada porque ella no tiene un poder real, tiene prestigio, tiene un poder moral que es muy importante en política, tiene autoridad. Es correcto. Pero ni siquiera es la titular del cargo, que yo pienso que se lo ha luchado más. Es ella que el propio Edmundo. Efectivamente, yo congenio contigo en pensar de que Edmundo es un candidato muchísimo más cómodo de enfrentar que María Corina. No estoy diciendo totalmente nada de acuerdo de Edmundo, pero es mucho más fácil y más cómodo enfrentar a un Edmundo que enfrentar a una María Corina. Entonces, por eso es que esa inscripción se permitió, mientras que la otra no. Ahora, para traernos más hacia temas más contemporáneos, lo que puede hacer María Corina es muy poco y realmente yo lo que pienso es, y eso responde en parte, el por qué se han establecido fechas concretas e hitos concretos. Porque lo que se está buscando, y cuando tú escuchas a María Corina, yo siempre insisto, María Corina siempre se refiere, y ella es muy reiterativa, invocando una alianza cívico-militar y policial. ¿Y para qué es una alianza cívico-militar y policial? Bueno, para restituir el Estado de Derecho en Venezuela, que significa tumbar al gobierno, de poner al régimen ese que está allí y reemplazarlo por el presidente electo que ha resultado ser el mundo. Lo dicho así, de esta manera tan chusca y tan abierta por ella, pero cuando ella dice necesitamos una alianza cívico-militar, obviamente es para eso, para otra cosa no va a ser. Ahora, esto no se ha producido. ¿Y por qué esto no se ha producido? Esto no se ha producido porque las Fuerzas Armadas están comprometidísimas con un régimen que tú te lo pones a ver, tú te lo pones a analizar. Los militares van a volver al gobierno de los civiles. ¿Para qué? Para ganar más, para ponerse a trabajar en defensa, con lo complicado que es eso. Venezuela está llena de grupos parapoliciales, paramilitares, un gran crimen porque tiene una criminalidad tremenda y tiene unas organizaciones paraestatales en el territorio que incursionan libremente hasta por el sur del país, que nunca las guerrillas habían incursionado tanto en el territorio nacional. Y por lo tanto, un gobierno civil va a poner a la Fuerza Armada a trabajar en defensa. ¿De verdad? Porque si los militares están en puestos civiles mandando como militares y cobrando como grandes magnates, pero no de manera formal, sino a través de corrupciones. La corrupción, sí, que ha dejado ahí el régimen. Entonces, ahí se entiende, ahí hay un pilar fáctico y real de por qué la Fuerza Armada no ha no se ha escuchado sobre. Exacto. El otro tema también es un tema ideológico y un tema político. La Fuerza Armada ha estado adoctrinada en el socialismo, ha sido capacitada por instructores que vienen de países que no precisamente son
los países con los cuales Venezuela tradicionalmente ha tenido relación militar, sino con países divergentes en lo que es en lo que son, perdón, los cánones democráticos, los cánones de Estado de Derecho, que son Irán, Rusia, Bielorrusia. O sea, no, hay un componente político que dentro de las Fuerzas Armadas hay elementos que están muy formados en socialismo y que son socialistas. Y luego tenemos el otro elemento que es la inteligencia y la contrainteligencia. La Fuerza Armada está infiltrada, por lo tanto, que surjan elementos de las fuerzas que quieran reconocer y que quieran poner en su lugar a su comandante en jefe legítimo, es algo que es muy difícil de operar. La oposición también está infiltrada, o sea, el gobierno ha infiltrado a sus operadores políticos dentro de la oposición. Y la oposición también ha tenido contactos con militares, sean contactos falsos o sean señuelos. Es decir, hay una implantación de inteligencia y de contrainteligencia muy grande, que en estos momentos impide que un tradicional golpe de Estado, como los que conocemos en Venezuela, un levantamiento militar, como lo puede ser el porteñazo, el carumpanazo, el caracazo, y para de contar, sean imposibles de dar. Porque a diferencia de la democracia, o sea, ¿de dónde viene Chávez? Chávez viene de la democracia, Chávez viene de la Cuarta República, Chávez viene de ver a sus superiores haciendo lobby en el Congreso para que los asignen en mejores cargos y destinos militares y plazas y yo no sé qué más. Chávez viene de ahí. Y Chávez viene de enfrentar, porque él fue el objeto de las investigaciones de la inteligencia de su tiempo, que eran la DIN, la DIC, todo ese conglomerado de inteligencia que había antes, que por razones políticas de esa época que no vamos a comentar, lamentablemente no cumplieron su labor y pusieron a su enemigo en la comandancia de la Fuerza Armada. Pero lo que yo te quiero decir es que evidentemente que con esta astucia, con esta experticia y estando Venezuela englobada como un país no alineado, es decir, Venezuela ya no gravita en la órbita occidental liberal de democracia, no. Ya Venezuela está con Irán, ya está en estos no alineados que son autoritarismos y que son potencias competidoras de los Estados Unidos. Entonces, en esta línea, también el gobierno ha obtenido un asesoramiento militar y tecnológico muy importante para tener a la Fuerza Armada bien alineada. Y en resumen, lo que nosotros estamos esperando, que es que la Fuerza Armada se pronuncie, no ha pasado. Entre otras cosas. Ni pasará. Ni va a pasar. Pero yo te quiero recordar que el alzamiento de Paramaquay del general caguaricano Scott fue avisado al gobierno por un alcalde. Ya sabemos por quién fue. Por Carlos Ocariz. Ok. Ahora bien. Entonces, cuando tú te enfrentas, ya, un momento, cuando tú te enfrentas a eso, y yo he escuchado muchísimo a Ramos Ayub y siempre lo leo entre líneas. Ramos Ayub una vez dijo, cuidado con estar buscando azonadas y ruido de sable en los cuarteles. No, y además dijo que no quería intervención militar para Venezuela. No la lo dijo también. Y dijo que detrás, pues cuidado con los sables, porque a lo mejor detrás de los sables había un Pinochet. Porque ya saben que con todo lo que han hecho y con todo lo que han traicionado, es muy difícil que unos militares arriesguen el pellejo y la vida para entregarle el gobierno a esos civiles. A esa oposición. A esa oposición. Y entonces, si que no es María Corina, es a esa oposición. Porque María Corina, lo primero que tiene que hacer, si llegase el mundo a gobernar Venezuela, es a salir de todos esos desechos de políticos, jóvenes y no tan jóvenes. Porque si no, van a acabará, a los 6 meses están dando un golpe de Estado en Venezuela. A los 6 meses lo están dando. Entonces, dice el padre Ronnie que en Venezuela siempre han habido partidos de la Internacional Socialista. Padre Ronnie, no. Porque COPEI, si bien es un país
de centro, de un partido de centro izquierda, pertenece a la Democracia Cristiana Internacional. ¿Ok? Y la Internacional Socialista es otra asociación que agrupa a partidos de izquierda, centro también, pero la Democracia Cristiana, porque según COPEI, según lo que yo conozco, porque me lo decía mi papá, la práctica de COPEI se guiaba por la doctrina social de la Iglesia. Eran los sustratos, vamos a decir, ideológicos y filosóficos de la democracia cristiana. Pero, María, muy importante aquí destacar que la Voluntad Popular, que es miembro de la Internacional Socialista, en todo tiempo, y muchos partidos venezolanos lo son. AD es miembro de la Internacional Socialista. Pero no han hecho que sus influencias crezcan a un nivel en el cual en la izquierda pueda haber un consenso para condenar a Maduro y para que haya. No lo va a haber, no lo va a haber. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque la Internacional Socialista, por motivos políticos ya conocidos por nosotros, está siendo financiada fuertemente también por el gobierno, por el régimen, que sabe que necesita un apoyo internacional que no lo puede tener de frente porque están muy desprestigiados, pero lo tienen. Con cada omisión que las instituciones internacionales y que la comunidad internacional hace con respecto de Venezuela, están por omisión, siendo un poco redundante, apoyando al régimen. Y esos apoyos cuestan dinero y esos apoyos se obtienen también a través de la Internacional Socialista. Entonces, como venezolanos habría que ser conscientes de, o la Internacional Socialista, desde los partidos que están adentro, pueden hacer algo para mover las posturas radicalizadas que hay allí, o si no, por conciencia y por patriotismo, los partidos que siendo de izquierda son venezolanos tienen que decir me salgo de esta organización y declaro públicamente y ante el mundo que esta organización es corrupta, apoya a tiranos y tal. Entonces, eso sería lo coherente. Entonces, yo pienso... Porque además, Juan Pablo, el Partido Comunista de Venezuela, en el mes de julio, sacó un comunicado donde dice que no está de acuerdo con la tiranía del señor Maduro. Públicamente lo sacó. Pero ellos porque están denigrados ya desde el tiempo de Chávez, estaban en la nada misma por temas más teóricos y por otro tipo de enrevesos que no, a esa gente no le importa ni la libertad ni la democracia porque son comunistas al fin y al cabo. Pero lo que te quiero decir es que, retomando también mi hilo, en Venezuela el cambio político no va por ahí. No va ni por una. Los venezolanos queremos el cambio político, pero no lo podemos conseguir. No va por las Fuerzas Armadas y entonces nos quedamos con la interrogante de cómo se va a gestar ese cambio político. Entonces ese cambio político fundamentalmente tiene que venir de dentro, tiene que venir de elementos del poder en Venezuela, es decir, tiene que venir de empresarios, tiene que venir de militares también, y tiene que venir con el soporte y el apoyo también internacional que se necesita. Ok, hay una cosa que quiero, discúlpame, que quiero responderle a Saredil. Perdón, el error de COPEI fue indultar al extinto. Señores, Juan Pablo, cuando inició el en vivo, dijo esto. Para que haya cambio, tienen que aunarse fuerzas. Porque quienes colocan candidatos son las élites, los empresarios. ¿Cierto, Juan Pablo? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Quiénes pusieron a Chávez? ¿Quiénes abogaron por él de manera permanente y consistente? Las grandes élites, los grandes medios de comunicación, los empresarios de Venezuela. ¿O es que ustedes creen que ahorita no hay empresarios que se están beneficiando del gobierno, de la tiranía? Lo cual, María, no justifica que los grandes partidos de Venezuela, que fueron los partidos favoritos de los venezolanos durante mucho tiempo, no hayan tenido una responsabilidad con respecto de lo que pasó. Porque realmente Chávez
sí debió. No lo dudo, no lo dudo, pero no son los únicos, porque la gente dice que Caldera es el responsable. No, no, Caldera no fue el responsable. No, bueno, Caldera se dio. Sí, Caldera firmó, sí, ¿verdad? Sí, Caldera cometió muchos errores. Yo creo que el principal error de Caldera fue desintegrar su propio partido. Totalmente de acuerdo. Porque cuando Venezuela se convierte, que era un país de caudillos, y se convierte en un país de partidos, y la gente denostábala. Ay, la partidocracia y yo no sé qué. Pero si estamos en un país de caudillos y ahora tenemos un país de partidos, ¿qué es mejor? Tú no puedes negar que hubo un avance. ¿Me explico? Entonces, Caldera, el gran error de Caldera es haber traicionado a su propio partido, haber disuelto su propio partido prácticamente. El mismo error que después, que ya antes había cometido Luis Herrera, que nunca quiso soltar, y que también cometió Acción Democrática, de no democratizar internamente, porque los partidos en Venezuela, Acción Democrática y COPEI, si hubiesen seguido de haberse renovado y de haber introducido una gran reforma, yo estoy seguro de que se seguirían compartiendo el poder, porque Venezuela no ha superado sus lógicas bipartidistas. Los venezolanos votan bipolarmente, siguen votando bipolarmente. Y destrozar el sistema de partidos sobre el cual descansaba el intercambio de poder en Venezuela fue un error. Pero además de eso, también hay un error cuando hace una coalición de izquierda, el llamado chilipero, y le da poder a esta gente. Y hay un error muy grande cuando como presidente cede a las presiones que había para dictar los sobreseimientos. No ha debido ceder, pero lamentablemente cedió, y no podemos decir que la sociedad venezolana... Hey, pero Carlos Andrés Pérez comenzó con los sobreseimientos, bueno, ¿ok? Carlos Andrés Pérez comenzó con los sobreseimientos, como que no se acuerdan. Pero a eso voy. La sociedad venezolana pidió sobreseimiento. Se juntaron hasta la cultura, los escritores hicieron manifiestos, firmaron por todas partes pidiendo la liberación. Y como era una democracia, acabamos de decir, la democracia es sensible a la opinión pública. Entonces el gobierno dijo, soy un gobierno en minoría porque no tengo el Congreso, no lo tenía. Me votó el 32%. Si a ti te vota el 32% de la población, quiere decir que tú tienes, lamentablemente, un 70%, o sea, tú tienes un 78% en contra. Es así. Entonces, ¿qué hizo Caldera? Vamos a dictar los sobreseimientos porque me lo está pidiendo todo el mundo. Ve que comenzó Carlos Andrés Pérez. Comenzó Carlos Andrés Pérez a dictar los sobreseimientos. Pero Carlos Andrés Pérez los comienza a dictar porque él también, y él lo dice, yo también me equivoqué cuando yo convoqué el Consejo Consultivo y yo mismo doy marcha atrás a mi propia agenda de reforma. Ahí yo me equivoqué. Yo debí apalancar la legitimidad que yo tenía en ese momento para ir adelante. Eso lo dice Carlos Andrés. Entonces, ahora, nosotros estamos en una situación con esos métodos de presionar al gobierno. Ay, no los queremos, y hacer comunicados y tal. Nosotros queremos que los sátrapas estos nos presten atención. No lo van a hacer. Entonces, no, ellos no lo van a hacer jamás. No, lo podía hacer Caldera, lo podía hacer Carlos Andrés, porque respondían a un régimen democrático. Y por tanto, cuando la gente no los quería, se sentían presionados. Porque si no ellos, porque no había reelección inmediata, el partido podía perder las elecciones y el partido presionaba. Ahí estamos, claro, aquí no hay presión. Aquí el elemento popular no existe. Maduro puede gobernar con el 5% de apoyo y no importa. Así sea el 1%, puede gobernar mientras tenga las Fuerzas Armadas. Y para que deje de gobernar, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber un movimiento interno violento pero racional que tenga la vocación de deponer el gobierno, que lo enfrente. ¿Y tú crees que lo puede llegar a ver? Yo creo que lamentablemente no lo puede llegar a ver. Y yo no le puedo decir a los venezolanos, tírense a la calle porque yo estoy aquí en Chile, en la comodidad de mi casa, y la gente allá matándose. No puede. Es verdad, no lo puede haber porque ese escenario... No está armado, no hay una serie de... No está armado, el escenario no está dado. Ahora hay que ver qué escenarios se van a dar cuando
termine de tomar posesión Donald Trump y cuando los nuevos poderes e intereses internacionales se instalen. Porque cuando llegue Donald Trump, lo primero que va a poner, donde va a poner la lupa, y ya está anunciado, conjuntamente con el secretario de Estado, que ya lleva el trabajo adelantado, son las licencias petroleras de Chevron. Mi amor, ¿sabes qué cuántas petroleras hay estadounidenses operando en Venezuela? 47, ¿sabes? Sí. 47, no es solo Chevron. No solo Chevron, pero principalmente Chevron como lobby ostensible y financiador ostensible del Partido Demócrata. Entonces, eso ya cambió porque ahora la Casa Blanca tiene otro titular. Entonces, vamos a ver el nuevo titular que va a ser, sobre todo porque Marco Rubio, que secretario ahora en la sombra, ¿verdad? No ha asumido, no es secretario de Estado todavía. Dentro de 8 días. No, porque el Senado lo tiene que votar también. Entonces, cuando él esté en pleno ejercicio, hay que ver lo que va a pasar, pero ya él ha dicho y está consciente de la naturaleza del régimen venezolano, porque ya Venezuela ya no es una isla como Cuba, ¿no? Sino que está en la América continental y tiene una influencia y tiene unas capacidades de financiamiento muy grandes, y eso habría que ponerle un coto porque también Estados Unidos, en su competencia con Rusia y con China, tiene que empezar a ganar terreno allí donde lo ha perdido, que es en América Latina. Fíjate una cosa. Entonces, te voy a dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo de cómo viene Trump. Hoy hubo una persona que publicó un X donde habla de que Israel ha llevado por el despeñadero a Estados Unidos con tantas guerras. Y Donald Trump lo repitió y le dio la razón. Eso hizo que Netanyahu desistiera de viajar a la toma de posesión de Trump. No vaya. O sea, si Estados Unidos, que ha sido un aliado de Israel en su guerra, hoy Trump, busquen en X, no estoy inventando, ¿ok? Ni es fake news, de paso. Dice eso, pues, y está la reacción de Netanyahu. No va a venir a la toma de posición de Trump. No, bueno, pero eso no quiere decir que la posición de Estados Unidos con relación a Israel... Bueno, pero ya hay una puerta de conflicto, ¿eh? O sea, de diferencia, de manera de... Sí, porque Donald Trump, pero aquí hay una paradoja, porque Donald Trump está molesto porque el mundo, y tiene razón, el mundo libre y civilizado le pide mucho a la billetera de los estadounidenses, porque el gasto militar de Estados Unidos lo pagan los estadounidenses. Claro. A través de sus impuestos y hasta de los fenómenos monetarios que existen en Estados Unidos, porque las guerras también se financian con inflación y temas que no vienen al caso, pero la agenda apretada y bélica de Estados Unidos, que sobrecarga a Estados Unidos de compromisos económicos, nunca le ha gustado a Donald Trump. A Donald Trump siempre le ha gustado aligerar esa carga lo más posible. Entonces, aquí hay una paradoja. Si Donald Trump quiere contraer el gasto militar, las posibilidades de que abra un nuevo frente en Venezuela parecieran contradictorias. Ahora hay que ver la utilidad y la ganancial que da la apertura de ese frente para ver si de repente esa administración de repente no se atreve con una intervención directa, pero sí manifestando apoyo, que puedan desde dentro de Venezuela. Y yo creo que la fórmula debe ser esa. No porque yo crea que sea mejor, sino porque yo no veo a Estados Unidos directamente involucrado en una guerra. Para que Estados Unidos se involucre en una guerra, lamentablemente los venezolanos tenemos que proclamar nuestra guerra. Y es una situación muy difícil y es bastante triste. A mí me pesa y me duele decir esto de todo corazón. Yo quisiera que las cosas fueran distintas y yo por querer yo estuviera allá. Y yo quiero que se me entienda lo que yo estoy diciendo, porque después entonces van a decir, para ti es muy fácil. Pero no es que yo esté hablando desde lo que yo quiera, sino que yo estoy haciendo un análisis a partir de la realidad. O sea, no va a haber intervención si no hay algo
si no pasa algo adentro, sea por parte de los militares o por parte de los civiles. Pero si no hay nada adentro, no va a haber cómo meter el pie por parte de la mano, por parte de un externo. ¿Me explico? Entonces, ese escenario que es muy complicado, que es muy difícil y que no se quiere encajar bien en Venezuela porque es un consenso social que queremos cambiar, pero no es un consenso el cómo. No es un consenso el cómo. Y Venezuela tampoco es un pueblo especialmente violento. Los venezolanos no son violentos y los venezolanos están ocupados sobreviviendo en circunstancias gravísimas. La mayoría de ellos solamente tiene su fe, su optimismo y sus ganas de salir adelante para seguir en Venezuela. Y hacen lo imposible, porque me consta, hacen lo imposible por educar a sus hijos, por ejemplo, en el sistema privado para evitar adoctrinamiento y tratar de sacarlos del país en un momento dado. Es decir, la familia en Venezuela como institución funciona y está respondiendo a intereses de individuos venezolanos que están surgiendo adelante dentro de Venezuela. Mira, Juan Pablo, dice Saredi, la posición de los Estados Unidos es medular, acompañada de congresistas muy claros. Okay. El asunto es ver las prioridades, ¿no? ¿Qué tipo de lobby se hace para que pueda haber algún acompañamiento, apoyo o algo? Porque ¿quién nos podrá defender? ¿Quién podrá defendernos? Eso no lo sabemos. Se supone que si tú tienes un problema en tu casa, tú te defiendes, ¿verdad? Bueno, pero ahí es donde nosotros nos encontramos en escenarios gravísimos que ya desataban mucha violencia. Ya hay literatura escrita que nos dicen investigadores sociales, psicólogos, sociólogos, que nos indican que en Venezuela las relaciones sociales están determinadas en cierto punto por la política. Y es verdad, hay gente que te dice, yo no me junto con un chavista no se sienta a comer en mi mesa y no toma de mi agua y no toma de mi café y le cierro la puerta y hasta las familias estuvieron fracturadas por este tema en un momento dado. Entonces, esas situaciones se alertó en su día que podían atraer muchísima violencia, ha traído violencia, la ha traído, y lamentablemente ahora tiene que desembocar en un escenario horroroso, en un escenario que pudiera ser hasta fratricida, porque nosotros lamentablemente llegamos al colmo. O sea, Venezuela llegó al colmo, y como llegó al colmo, ¿cómo va a salir de ahí en donde se metió? Mira, dice Saredi, perfectamente inteligible, no tenemos naturaleza bélica, no obstante las necesidades básicas, incluso letales, pueden llevar a la implosión. Son ya 26 años, se cumplen el 2 de febrero, 26 años del golpe de Estado, si no me equivoco, del primero. Fíjate una cosa, vamos a ir por partes. Yo quiero que analicemos el tema por partes, ¿ok? Escenario. María Corina Machado. Nosotros hemos visto como persona creíble a María Corina Machado. Mucha gente ha salido por ella, sabiendo que está rodeada de unos alacranes, unos escorpiones, bueno, cocodrilos, hay de todo allí, ¿ok? Sabemos lo que ha sido, lo valiente, lo tenaz, la templanza, bueno, pues todo lo que se diga de María Corina, por lo menos desde mi perspectiva, es poco para lo que ella ha hecho. María Corina es una persona molesta para la MUD, para eso que se llama MUD, al punto de que el 9 salió solita con Juan Pablo. Que por cierto, estaban diciendo que le pasa a Juan Pablo como que tiene muchas mañas para eludir los perseguidores, porque siempre lo persiguen y nunca lo detienen. Bueno, Juan Pablo tiene mucha fe. Bueno, ahora, ya, ¿qué va a buscar? ¿Qué está planeando en la dictadura? Desprestigiar a María Corina. Hoy salió un video que no entiendo yo, porque María Corina dice que el motorizado que iba con ella le pegaron un tiro y resulta que sacan a un señor en un hotel de Caracas que supuestamente es el motorizado. Se supone que si estaba herido debió haber ido a un hospital, a algún lado debió haber ido.
lo llevan preso y estaban denunciando que ni siquiera le permitían que le llevasen medicamentos a esta persona. O sea, si alguien está herido de bala, yo creo que hay que sacarle la bala, a menos que la bala le haya rozado. En todo caso, ¿qué quieren sembrar las dudas? Porque saben que generando dudas, además de vamos a decir, esta desesperanza, ay, la gente estaba tan contenta para el 9, de que sí va a pasar algo, sí va a pasar algo, sí va a pasar algo, y no pasó. Entonces, aprovechando ese bajón de ánimo de la gente, pueden, hacia quién van a enfilar? Hacia María Corina. ¿Para qué? Para que darle capital. Es que esa desde mi punto de vista, conforme pase el tiempo, María Corina se va a convertir en un problema menor para el gobierno. Ajá, Eso ya yo pienso que... ¿por qué? Sí, claro, María, a medida de que el gobierno se consolide y ejerza el poder, lo están ejerciendo sin legitimidad, pero no les importa. Entonces, María pero menor, ¿por qué? Pero menor a escondida, menor para que siempre esté escondida. Bueno, pero es un problema secundario, porque además el gobierno, yo pienso, o sea, si yo fuera el gobierno y soy revolucionario y soy socialista, enloquecido, pero hasta la médula, y tengo todo ese poder, ¿qué crees tú que va a pasar? Yo pienso que va a venir una profundización del socialismo, que va a traer un replanteamiento del Estado, como lo hizo Chávez y quizás de una manera más profunda en el año 2007. Yo pienso que Maduro va a convocar una constituyente de nuevo. Es que no me sorprende, es que es lo natural. Ya lo dijo el día de la juramentación, lo dijo, querido. Va a haber una constituyente porque la revolución no se acaba, la revolución es infinita, la revolución no se acabó en el 99. La revolución si puede durar toda la vida, dura toda la vida, porque es el medio a través del cual ellos se mantienen en el poder y ellos tienen un proyecto de poder. De poder. Y es un proyecto animalesco, de poder y de enriquecer sus arcas. Y más nada. Sí, es de verdad que es un problema moral. O sea, el ser humano que llega a eso tiene graves y grandes problemas consigo, grandes problemas intelectuales, morales en su psique. Tiene, bueno, pues, tiene el espíritu perdido. Porque tú quieres el poder, o sea, querer el poder es natural, pero tú quieres el poder para algo. Claro. Tú no quieres el poder para más poder, para embriagarte de poder, para saciarte de poder cuando ya lo tienes y quieres más. O sea, aquí ya se plantean otro tipo de aristas más psicoanalíticas, pero yo ahí te digo, o sea, a mí no me sorprende que vayan a convocar una constituyente. Aquí el Estado liberal, formal, de derecho, de justicia, el Estado federal, todos los remanentes clásicos que quedan en la Constitución venezolana van a ser eliminados, María. En Venezuela no. Pues mira, es una enfermedad del espíritu, dice el padre Ronnie. Fíjate una cosa, pero no te creas, no solamente en Venezuela, en todas partes. Bueno, el hombre es el hombre. Tengamos en cuenta que María Corina Machado se ha consolidado como un líder moral y lo que ella no pueda hacer no es porque ella no quiera, es porque no puede, como nosotros. No puede, eso estamos claros. Recordemos eso, que es muy fundamental. Y otra cosa muy importante es que la nación, o sea, el Estado está secuestrado y nuestra geografía, ¿no? Pero la nación venezolana está viva y la nación venezolana está viva en su folclore, en sus valores tradicionales que son profundamente familiares, está viva en sus relatos, en sus cuentos, en sus mitos, en sus leyendas, en sus maneras de expresión literaria, artística, cultural que se van a seguir dando porque los venezolanos vamos a seguir vivos y vamos a seguir luchando, aunque nos duela que el espacio geográfico donde se ejerce nuestra nacionalidad lo tenemos secuestrado, pero nosotros esperemos que podamos salir de ese secuestro de alguna manera, y la manera es como para que no se diga que no se respondió a la pregunta. La manera en la que yo creo que va a haber un cambio político en Venezuela es a través de una sociedad que comandada
no estoy usando la palabra liderada, porque el liderazgo, bueno, puede ser empresarial, puede ser social, o sea, tiene otro tipo de connotación. Digo comandada porque necesitamos inteligencia militar y necesitamos medios y técnicas y métodos para poder enfrentar la ocupación que nosotros estamos enfrentando. Porque es una ocupación. O sea, el gobierno venezolano está ocupado. Claro que está ocupado, Juan Pablo. Por eso fue que tú no te diste cuenta que la policía, los órganos de seguridad que estaban en la calle, todos estaban encapuchados. Ahí debía haber un nicaragüense, cubano, un montón, bueno, porque esconden la cara. Mira, el testimonio de Lole Saleh, que él da, que de Loren, yo lo escuché. Que lo publica El Mundo, y fue una publicación muy interesante. La prensa española, en su profesionalismo, por cierto, El Mundo. El Mundo, porque el país nada que ver. No, bueno, y a veces también, pero el país, no. No, pero el país está muy... No, el país ya no es lo que era, porque siempre ha tenido una línea editorial, pero el país tiene solía tener reportajes espectaculares y una gran labor periodística. Ya no la tiene, bueno, es lamentable, pero está la ABC, La Razón, muchos medios que han publicado a este respecto. Perdón. Y Lore Saleh dice: a mí me torturaron venezolanos. O sea, este régimen tiene, gracias a Juan Manuel Santos que lo entregó. Sí, él dice: a mí me torturaron venezolanos, y yo pienso y yo creo que este régimen viene de los venezolanos. Hay venezolanos que simplemente tienen la moral y tienen la desvergüenza y la falta de pudor como para hacernos lo que nos están haciendo. Entonces, verdaderamente que yo pienso que no hay mercenarios en el país. Yo lo descarto. O sea, hay asesoramiento técnico, hay convenios, claro que sí, pero no hay mercenarios, porque la propia Fuerza Armada venezolana, criollísima, está comprometida en unos niveles como los que nunca antes estuvo, con un régimen y con un... Yo creo que... Entonces, ¿cómo fue que no ganó la tiranía esta en ningún centro electoral donde votaron los militares? Explícame. Yo creo que los altos mandos tienen el poder y los que están abajo, sumisamente por miedo, como tiene el pueblo, ejecutan sus acciones. Mira, hoy Maibó Petit dijo en una entrevista que le hicieron en una radio española por cierto, que le han caído porque Maibó Petit dice la realidad, habla crudamente. Bueno, y entonces a esa oposición que no entiende, la denigra cada rato. La denigra y la tratan de loca y no sé qué, pero bueno, ella seguirá diciendo la verdad. Y además que ella dice hoy que cuando se hizo el concierto en la frontera, ¿tú te acuerdas del concierto que convocó Guaidó? Claro que sí. Y que hubo aproximadamente 1,000 desertores de la Fuerza Armada entre Guardia Nacional y Ejército. 1,000 desertores. Los desertores, por una falta de estrategia de la oposición, porque había dinero para eso, pero lamentablemente no se hizo, se quedaron solos en Colombia, sin el chivo y sin el mecate, perseguidos por el régimen, ignorados por la oposición, y esa circunstancia no se aprovechó, esas 1,000 deserciones. Entonces el gobierno les está diciendo a los militares que no se podía aprovechar porque estaba iniciándose el interinato y había que gozar de las mieles del poder, Juan Pablo. Estaba comenzando el interinato. Bueno, pero el gobierno ha utilizado... Perdóneme lo cínica que soy, ¿no? Pero es que es la verdad. Bueno, pero para completar la idea, el argumento que ella expone y con las investigaciones que ella tiene, se sabe que el gobierno está utilizando estos hechos que son reales y que están probados y documentados por el gobierno. Es más, el gobierno tiene documentado cómo torturó y cómo persiguió a los que pudo torturar y perseguir a los desertores con los que los pudo hacer. Y se los muestra a los jóvenes militares dentro de los cuarteles. Entonces,
nosotros tampoco podemos pedir, por eso es que yo te digo, o sea, yo recuerdo a Oscar, al Pérez, creo que de nombre Oscar. Oscar Pérez. Primera vez que una policía, no el ejército, un estamento no militar en Venezuela quiere hacer una insurrección militar. Primera vez que en nuestra historia, que yo sepa, es algo que para mí es muy destacado. Recordemos los intentos de insurrección que ha habido y cómo estos intentos insurreccionales han sido sofocados eficazmente por el gobierno, pero contando el gobierno con contrainteligencia y con la oposición ayudándolo. Yo me acuerdo. Y con la ayuda de los fiscales de turno, que por cierto se murió Isaías Rodríguez, de 83 años. Deben estar enterrando hoy en estos días. Y Luisa Ortega Díaz, pues fue recibida con bombos y platillos en oposición después que torturó a tanta gente. Bueno, pero es que eso ha sido también un grave error. Bueno, cuando la universidad... claro, que han sido errores tras errores, mi amor, errores tras errores. Yo te voy a decir una cosa. Cuando se murió José Virtuoso, el rector de UCAP, de lo que dije, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, yo me vino a mi memoria todo lo que la UCAP ha hecho para conciliar, para tratar de conciliar, dicen ellos, al gobierno y a la oposición. Y lo que ha hecho es acostarlos en la misma cama. Bueno, el Papa estaba abogando porque haya diálogo. Salió hace 2 días. Aboga porque al fin habló, porque haya diálogo en Venezuela. Macron y el otro, ¿quién es? Bueno, creo que es el alemán, también abogan por diálogos en Venezuela. Bueno, entonces, porque el Papa Francisco no es un líder religioso, el Papa Francisco es un político comunista que hace encíclicas políticas. Es correcto. Y a mí no me van a venir a decir, porque yo leo documentos papales que son bellísimos, que los títulos de los documentos papales son el primer sintagma en latín con el que empieza la composición. Y Francisco es tan chabacano, no chabacano, sino que Francisco primero no habla latín, segundo lo desprecia, él desprecia la tradición, él desprecia la liturgia, él desprecia la iglesia tradicional, él la desprecia y se le ve, se le nota. Él lo hace en italiano porque él quiere ser el obispo de Roma y él quiere inventar un sistema de gobierno y de organización en la iglesia que él dice que bueno, que sea más federal, pero él no es ningún federal cuando manda callar, cuando le tapa la boca a los conservadores. Ahí sí se porta bien papal y bien centralista, ¿verdad? El Papa Francisco. Perdone, padre Ronnie, que nos estemos expresando así de su papa, pero de verdad que, por favor. Bueno, pero no importa. El Papa Francisco, que era la idea que quería comentar, y la iglesia venezolana tienen que hacer una profunda reflexión de lo que están haciendo en cuanto a si sus omisiones ayudan al gobierno, porque una nación que tiene una iglesia es una nación que tiene una gran fortaleza, porque todo el mundo reza bajo el mismo cano. Bueno, eso te da mucho. Es que hay toda una campaña internacional para desprestigiar el catolicismo, lo demás son... No, bueno, pero yo no te estoy hablando en clave internacional, yo te estoy hablando que en clave local, en clave venezolana, hay un interés muy grande por parte del gobierno, yo lo he visto así, por fomentar sectas protestantes con el primer factor que te estoy diciendo y por el segundo factor de que acordémonos que o sea, el protestantismo que nosotros sufrimos en América Latina es pentecostal y muchos de ellos no tienen, y de hecho cuando la reforma surge, que la reforma protestante es un movimiento político fundamentalmente, la reforma no separa lo religioso de lo político, no lo separa. Calvino establece formas y normas de gobierno. Hay evangélicos chavistas que creen que lo que está pasando en Venezuela, hay dos vertientes. Una que cree que Maduro merece ser el presidente, que ese régimen es sancionado por Dios, porque las simplificaciones protestantes te llevan a eso. Y esa es una rama. Y hay otra rama que cree que nosotros nos merecemos todo eso que nos está pasando porque somos un país idólatra. Sincrético, además sincréticos. Y sincrético y tal, y nos merecemos todo lo que nos pasa. Entonces, dividir la moral de la nación tiene un peso muy importante. El pueblo de a pie, el pueblo de base,
las monjas, los curas, nosotros los hemos visto en las manifestaciones. Ha sido común ver a los venezolanos que hasta, yo he visto testimonios de gente que recogía en las protestas del 2015 los perdigones y los hacían como cuentas del rosario y los rezaban. La gente, la fe popular, porque la fe del venezolano es popular, no es una fe, y yo creo que nunca es así. Yo no sé, el padre Ronnie tendrá como él es zuliano como tú y como yo. Bueno, él sabrá. Niño cantor, de niño cantor, ¿oíste? Niños cantores. Bueno, saludos al padre. Seguramente él que tiene formación en esto, él sabrá, pero yo no he visto sociedad donde la fe se dé de manera muy sistematizada o muy codificada, muy dogmática. La fe se da desde un sentir muy popular, particularmente en Venezuela, la fe es popularísima. Y, o sea, es una cosa, el venezolano es el aferrarse a la velita porque y a no perder la esperanza. Mira, yo tengo la velita, ¿ves? Bueno, aquí hay una velita prendida. Tenemos esa fe popular y más que yo diría que la devoción venezolana por excelencia ni siquiera es la misa, es el rosario, porque es popular, porque se reza en la casa. Ojalá algún día se gestara en uno de esos magnos eventos alguna iniciativa política que yo sé que prosperaría, porque en ese momento de ardor, de efusividad popular, el pueblo venezolano reacciona. Nada más hay que leer cómo fue la Sanpablera y cómo han sido los intentos de laicificación del Estado venezolano, que durante el siglo XIX fueron muy violentos, pero no perdimos la fe, sino que nos reafirmamos en ella. Yo creo que Venezuela es uno de los países con más fe que hay. Hay otras naciones más secularizadas, pero la sociedad venezolana no responde todavía a esos patrones, ¿no? Y esa es una fortaleza que tenemos. Lo que pasa es que la fe, como decía, tiene que ser ora et labora. Entonces tenemos la parte del ora, falta la del et labora. Tenemos que ver una manera de que edificados con esa fe nosotros podamos ver cómo salimos del régimen ese. Y en definitiva poder darnos una forma de gobierno que nosotros queramos y nos merezcamos, porque ahora lo único que tenemos seguro es que 7 de cada 10 venezolanos con coacción y mal contada la cuestión quieren un cambio de régimen. La realidad debe ser infinitamente mayor, debe ser 8 de cada 10, o sea, es un consenso espectacular. Yo quiero creer, o sea, el socialismo se va a profundizar, la constituyente va a querer implantar sistemas totalitarios. Diosdado se la pasa echando chistes de que eso de Corea del Norte y yo no sé qué, pero yo tengo la corazonada de que eso va a ser de difícil implementación en Venezuela porque la cultura venezolana en su raigambre que sigue siendo profundamente cristiana, aunque el menos cristiano no lo sabe, pero en su constitución como persona y en nuestra constitución como sociedad nos parece horrible, así digan los protestantes lo que quieran. Nosotros nos puede gustar mucho la imagen de la chinita, pero no nos gusta la imagen de una persona y sobre todo tan poco agraciada como Maduro o sea, no van a poder implementar un sistema totalitario que llegue a los grados y a los niveles demenciales de Corea del Norte. No van a poder y les va a costar muchísimo. Y ojalá lo que sí yo no sé, eso lo tengo seguro. Ahora lo que yo no sé es si va a haber un cambio político, si yo voy a estar vivo en el momento en el que ocurra, porque creo que va a llevar muchos años, pero quiero tener la esperanza de que sí. Y la nación venezolana nunca va a morir, ella va a quedar viva en nosotros y nosotros tenemos el deber de escribir sobre Venezuela, de dirigir hacia Venezuela recursos intelectuales y morales para cultivar en Venezuela generaciones que mantengan un espíritu crítico y que nos mantengan por lo menos con la esperanza de que pueda haber un cambio, porque con esa educación que le quieren poner a los niños que la gente los ridiculiza, y ahí es donde yo digo, eso va a ser muy difícil, que entonces le digan que Maduro es un superhéroe,
que después de Maduro está Chávez y que después de Chávez está Bolívar y Bolívar, entonces es una mezcla, han hecho un sincretismo donde Jesucristo, Bolívar, Chávez... Antes de la Virgen está María León. Mira, no dice el padre Ronnie que nos recomienda, lee Gaudium et Spes, una encíclica papal. Dice Sale Ramos, sus obispos, dice el padre Romy, ahí está explicitada la manera de unir fe y política. Gaudium no es un documento del Concilio Vaticano II. Ya te responderá. Y la doctrina social de la Iglesia. Ya va. Bueno, yo no sé la doctrina social de la Iglesia, pero Santo Tomás de Aquino, siguiendo una tradición aristotélica, justifica, y la escuela de Salamanca, jesuítica, también de raíz jesuítica, justifica... Bueno, si yo no recuerdo mal... justifica el regicidio y el tiranicidio como algo querido por Dios, como algo incluso necesario. Platón también lo decía en la República, en el último capítulo, en el último libro de la República. Pero de ahí lo sacan, seguramente esa fue una fuente de Santo Tomás y es también pensamiento de la Iglesia y más allá de la Iglesia como institución, sino de nuestra fe, el creer que nosotros no nos merecemos ningún régimen. Ya. Y si lo tuviéramos, tenemos que ver manera de quitarlo. Dice mi fe es incrementable en la Constitución y la Constitución no se dará. Amén, 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 dice ella. ¿Qué más? Padre Ronnie dice, es una Constitución del Vaticano II, sí, como tú dices, Juan Pablo, ¿viste? Y Santo Tomás de Aquino justifica eso. Es una vía válida. Esa es una vía válida. Dice. Bueno, entonces ahí tenemos que con verdad y conciencia decir las cosas y tenemos que decirlas con conciencia también, pero sin dejar de lado, yo no puedo dejar de lado que yo soy venezolano, a mí mi nación me duele, me entristece, he llorado muchísimo por ella, me duele decir las cosas que estoy diciendo porque son de una gravedad muy grande, pero me consuelo a mí mismo con el hecho de que el 9 de enero yo pensé que eso no iba a salir nadie y sí salió. Sí, yo también, eso me gustó mucho, me sentí muy regocijada por eso. Me sentí regocijada por ver a María Corina. Luego, cuando vi ese video que inmediatamente te llamé para comentarte lo mismo de entrada, me pareció que eso era falso, que eso había sido editado. Después ella lo ratificó y dice la constituyente María, supongo yo. La constituyente, la constituyente, la que va a convocar, bueno, Maduro dijo que iba a convocarla. Hubo pena de muerte en casos especiales, pero el Papa Francisco la eliminó. También he llorado, dice Sarelli. Vamos a ir un poco sacando conclusiones. Primero, quiero que me respondas. De acuerdo a cómo la has visto tú actuar, de acuerdo a que María Corina sin duda alguna es la líder de en este instante, de los venezolanos. La más apreciada, admirada, querida por los venezolanos. ¿Qué recomendarías tú a ella si tú fuese asesor de María Corina? ¿Qué le recomendarías debe hacer para lograr mantener su liderazgo, para rodearse de líderes que realmente honren la política como tal? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Se queda en Venezuela? ¿Se va de Venezuela? ¿Se exilia en Estados Unidos? Yo creo que ella decidió quedarse y yo creo que es una decisión acertada. Yo creo que quedarse, junto con otros factores, con el que es mujer, con el que la respalda, a María Corina la respalda la moral de siempre haber tenido la razón. Correcto. Y ese influjo le ha permitido mantenerse en el tiempo muchísimo más que, por ejemplo, Guaidó. Guaidó se fumó como vino. En cambio, María Corina no se ha fumado. ¿Por qué? Porque es una persona, yo creo que muchísimo más conocida,
que tiene un prestigio de haber tenido la razón, tiene en su haber la victoria de haber recabado las actas y tiene sobre todo el prestigio, y eso es algo muy impactante, de poner el pecho cuando hay que ponerlo. Entonces, el dar la cara así de esa manera, que uno dice que mucha gente la ve y dice, bueno, ella no tiene miedo. O sea, ella ya, esta mujer, o sea, a mí me lo han comentado hasta personas que son extranjeras, o sea, a mí me sorprende esta mujer. No se cansa, o sea, es una cuestión de que es impresionante. Yo pienso que primero es acertado que se haya quedado. Con relación a tus otros al resto de los planteamientos, yo le diría que tengan muy cerca a los Estados Unidos y que tenga cerca también a todos los aliados posibles, pero no en pro de sanciones de un tipo administrativo y tal, sino más bien en pro de acciones concretas que traten de mover las cosas en Venezuela desde dentro. Yo pienso que ella tiene la capacidad de organizar una sociedad civil defendida, vamos a decirlo así, una sociedad civil defendida que pueda lograr grandes cosas, pero con mucho tiempo, pero esa alternativa puede madurar y el 2025 va a ser el año en el cual nos va a decir cómo va a madurar el fenómeno político en el que se ha convertido María Corina Machado. Ojalá sea así. Dice el padre Ronnie, María Corina debería irse un tiempo, yo también creo, porque está perdiendo fuerzas al no haber unas acciones más fuertes, para la redundancia. Y dice espectacular argumento, esa dama ha sido impoluble. La puede hacer desde dentro y yo pienso que va a ser ineludible, o sea, desde dentro va a hacer muchas cosas. Yo quiero pensar que esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Ajá, el futuro de la oposición falsaria, ¿cómo lo ves? El que yo quiero es que deje de existir. El que es que están desprestigiados ante el país. Y esto es un proceso que ha costado, porque antes no se creía mucho. Venezuela también es un país que cree en sus élites, ¿eh? Le tiene fe a su gente. Entonces, cuando uno planteaba, no, pero qué tal, pero que mira, el llamado colaboracionismo, a la gente le hacía ruido y prácticamente te miraban como un loco. Hoy en día no, esto no es así. Ya sabemos quién es quién a estas alturas. Y esto ha permitido, ha sido un proceso muy doloroso, pero finalmente es el proceso que permite limpiar. Aquí ya se sabe quién es quién. Y eso es una gran ventaja. Aquí se puede hacer una nómina diciendo, este es traidor, este no es traidor, este es consecuente, este no es consecuente. Y por tanto, a pesar de haber pasado por el dolor de tantas negociaciones y de cómo se vendió nuestro país en distintos procesos, hoy podemos hacer esta nómina y es una nómina que tiene que tener en un pendrive o en algún tipo de soporte María Corina ahí ojalá, sí, ojalá que pueda suceder eso. Para evitar que estas personas de dudosa reputación y de poco calibre y moral, de poco calibre moral, porque son unos traidores, a su patria y a sus causas y a su propia conciencia, se puedan infiltrar y puedan dañar desde dentro lo que ella y lo que los venezolanos queremos que realmente gesten nuestros políticos. Yo creo que aquí ella va a madurar mucho y la gente que la acompaña va a madurar mucho porque la persecución política gravísima a la que están perseguidos dentro del territorio venezolano, el peligro al que están expuestos, no los puede llevar a otra cosa, sino a ver las cosas in extremis y con mucha agudeza, y eso se verá durante el 2025 cómo se va a poder llevar a la práctica. Pero tampoco vamos a mentir aquí, vamos a decir, sí, esto cae, esto ya... No, tampoco, todo tiene un proceso, eso tiene que ir develándose poco a poquito. Eso es
absolutamente irresponsable. Este gobierno está montadísimo, ese gobierno, ese régimen está montadísimo, y ese régimen va a ir hacia un proceso de profundización y va a tratar de poner ya, en este momento yo creo que María Corina Machado es un problema secundario que ellos tienen, pero que María Corina Machado puede convertirse otra vez en un problema principal, y como es una especie de dama de la nación, su liderazgo va a cobrar muchísima importancia. El que se va a hacer secundario es, y siempre lo fue en el fondo, siempre tuvo esa vocación, el mundo, claro. que va a estar desde el exterior gestionando cosas más administrativas, pero lo duro y lo concreto le toca a ellos. En el plazo de un año o dos, un gobierno de transición serio tiene que plantearle a esa constitución una gran reforma, o plantear una constituyente, porque ¿por qué no? Claro. No, eso no. Nosotros no podemos tener reelección indefinida a 6 años. No, para nada. Artículos mal escritos que se contradicen entre sí. Nosotros tenemos ese problema en nuestra constitución. Entonces, si la constitución tal, ese no es el problema. Ahora, el problema de Venezuela no es un problema jurídico, es un problema político. Lo político, una vez resuelto lo político, lo jurídico es accesorio. Lo jurídico, de la mano de lo político, se puede hacer una constituyente nueva, que le dé un aire nuevo al país. Además que una constitución tan violada ya perdió el respeto ya, porque ha sido tan manoseada ya súper violada. Y la jurisprudencia que se ha construido sobre esa constitución es falsa, contradice a esa misma constitución. Entonces nosotros no podemos tener, no nos merecemos tampoco, así como no nos merecemos el régimen no nos merecemos tener una constitución así. Por tanto, Venezuela o reforma la constitución hasta el preámbulo, o convoca un evento constituyente y hace una constitución nueva. Sí. Para una cosa, hablando de constitución, hoy leí, tú sabes que Nayib Bukele disolvió el Congreso, hoy lo asaltó prácticamente para reelegirse, esto es cuestión. Cuento corto. Está previendo un tercer mandato. Lo que tú dijiste en el en vivo anterior nuestro. Va a buscar cualquier subterfugio para poder, porque lamentablemente podrá haber resuelto los problemas de seguridad, estará queriendo resolver problemas económicos, pero la gente no puede eternizarse en el poder porque quiera mantener el poder. No puede. Forme relevo, busque relevo, genere un relevo. Busque relevo. Si de verdad es un hombre que... Demócrata. No, bueno, más allá, porque yo no considero que demócrata, bueno, si de verdad es un hombre íntegro y consecuente consigo mismo, y dice tener los altos, porque según él tiene altos imperativos morales, y él es una persona un poco rara, yo no sé si él es panteísta, y bueno, y entonces es que es una locura, pero si él tiene imperativos morales de verdad y es un hombre que siente deberes hacia su patria, él tiene que formar un relevo, él puede formar un gran partido y él puede ser el referente de ese partido, el presidente honorario de ese partido, él puede ser una voz que siempre se escuche, pero él no puede ser el presidente eternamente. Entonces, si es verdad que él es el hombre que él dice ser, no se va a eternizar en el poder. Si se eterniza en el poder, entonces flaco favor le va a hacer a su país, porque todo lo que él ha construido, si ha sido bueno y positivo, se lo van a tumbar. A nivel internacional, ¿cómo ves que se va a desenvolver los apoyos? ¿Van a seguir siendo apoyos, por ejemplo, como el que le ha dado España al mundo, donde le dio su asilo político? Por cierto, ¿a dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Está en República Dominicana o está en España? Porque no sabemos dónde está el mundo. Yo tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que la declaración de Leopoldo de una intervención militar y que lo apoyen presidentes latinoamericanos, yo no me lo esperaba. Y yo creo... ¿Leopoldo López? López. Mira, ¿ves? No sabía. Entonces, ellos también están madurando y yo tengo con honestidad debo decir, yo creo en la intervención militar, creo en ella. Yo también. Que sea factible, no sé, pero sí creo que es necesario.
Yo creo por el bienestar de la región, por el bienestar de la región latinoamericana, no por Venezuela solamente, no por el bienestar de todos. Y que empiece a madurar Ajá. un consenso latinoamericano que diga, bueno, Cuba era una cosa porque son 4 millones de habitantes o 5 más pequeños, pero Venezuela son 30, nos dan muchos problemas, trata de personas, mafias continentales, yo no sé qué, entonces que así sea, que nada más sea por eso, que la región llegue a un consenso donde digan, bueno, sí hay que intervenir en Venezuela de alguna forma. No sol, una intervención, ojo, no tiene que ser militar, también puede ser política, pero intervención al fin y al cabo. Entonces, una intervención es necesario y que eso se geste. A mí me ha parecido muy positivo y por eso es que yo al 2025 le tengo muchas esperanzas. Sí. Bueno, este año se deben cerrarse ciclos para comenzar nuevos ciclos, de acuerdo a la numerología. Bueno. Cierre de ciclo, número 9. Estamos en un año 9. Dice Saredil, es injusto no reconocer que Bukele haya logrado un giro de 180 grados. El Salvador, no obstante, sí debe buscar un relevo, claro que debe buscar un relevo, porque si no, bueno, yo creo que hemos discutido suficiente. De nuevo te doy las gracias, le doy las gracias al padre Ronnie por su participación, a Saredil, a Teresa que también entró y a los que han entrado y han tenido la paciencia, que se han quedado, otros se han ido, ya lo verán en diferido, a Mari Carrero, gracias a los dos, muy buen programa, gracias Mari, tú siempre tan bondadosa conmigo. Bueno, Juan Pablo es espectacular, yo lo quiero, lo amo, Juan Pablo. Y además que siempre está para apoyarme. Cada vez que lo llamo Juan Pablo, es hora de hacerlo. Yo estaba loca de hacer un en vivo el mismo viernes. Pero dije, vamos a apaciguar, vamos a ver cómo se desencadenan los días, me dijo Juan Pablo, y lo hacemos el lunes. Ah, perfecto, entonces vamos a hacerlo el lunes. Dice Saredil, espectaculares, mis bellos, gracias Saredil. Y bueno, gracias a todos. Gracias Juan Pablo. De verdad que cada día me es muy placentero dialogar contigo, además que me toleras mis interrupciones. Gracias por hacerme ese favor de tolerarme. Y gracias a todos los que se unieron a este en vivo. Si quieres decir algunas palabras antes de despedir. No, bueno, no mucho, sino, bueno, reiterar el agradecimiento. De todas maneras, tú también me prestas un medio para yo poder expresar y compartir ideas que además quedan acá registradas, y lo que nosotros hacemos es importante que quede registrado, que no se diga nunca que uno no hizo nada y que simplemente cayó ante tales o cuales realidades, situaciones, o cuando se le preguntó, ¿no? Entonces es muy importante para mí el trabajo que tú haces aquí de registro de lo que nosotros conversamos, esperando que sean conversaciones que en lo que tengan que ver con Venezuela, en vez de sacarnos tantas canas y tantas tristezas, ¿no? Nos empiece a robar sonrisas, alegrías, esperando eso. No sabemos. Ojalá que este año sea de que nos vaya dando de a poquito alegría y no el camino sea como que más se abra más hacia un final feliz, hasta final feliz. ¿Te parece? Gracias Juan Pablo, gracias a todos.